Hola, somos un grupo de estudiantes de la Universidad Continental del curso de Sociología que trataremos acerca de las relaciones entre el Estado y la sociedad en el Perú. Los integrantes son Videla Sueldo Belén, Vidalón Galvez Rosa, Vilches Guiatupa Angie y Arroyo Molina Ana. El resumen. La lectura trata acerca de las relaciones entre el Estado y la sociedad en el Perú a través de las distintas fracturas que se dieron desde el velasquismo hasta el fujimorismo, pasando por la dinámica movientista de la década de los 80. Parte de la hipótesis de que sí ha sufrido una ruptura con el orden oligárquico, aunque ello no ha significado el surgimiento de una nueva alternativa debido a las sucesivas crisis políticas y económicas. El resultado final es una profunda crisis de legitimidad del Estado y consiguientemente la dificultad de construir un nuevo orden político, económico y social. Pregunta número 1. ¿Qué tipo de Estado y sociedad desaparecieron en 1968 y qué tipo de gobierno fue el que llevó adelante este proceso de cambios y quién era el presidente de ese entonces? El Estado aristocrático. Desapareció el Estado y la sociedad oligárquica, conocido también como primera fase del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas del Perú. Lideró un golpe de Estado que derrocó al presidente Fernando Belaúnde Terry el 3 de octubre de 1968, formando así un gobierno de tendencia socialista que aproximó al Perú a la Unión Soviética. Pregunta número 2. ¿Cuáles fueron las características de la disolución de la llamada sociedad oligárquica del Perú de entonces? Fueron los movimientos obreros organizados, la economía hacia el capitalismo inglés, las actividades económicas nuevas, como la agroexportación de azúcar y algodón, la extracción cauchera y la extracción petrolera. El civilismo sufrió, sin embargo, una cima dividiéndose entre el civilismo clásico y el lengüismo. Además del partido pierolista, se constituyó en la oposición, aunque progresivamente fue mermando su presencia en la escena política. Pregunta número 3. ¿Cuál es el papel de Alberto Fujimori en la constitución del Estado posterior a 1990? Como primer papel tenemos una constitución que proclama al trabajo como fuente principal de la riqueza y reconoce los derechos de los trabajadores. El segundo papel, era necesario una reforma de ordenamiento laboral para adecuarlo a la orientación constitucional. Y por último, la huelga como cesación colectiva y concertada de labores o como cualquier perturbación en la forma habitual de presentación de los servicios. Pregunta número 4. Martín Tacana, cuando en el contexto de la reestructuración neoliberal, ¿a qué se refiere cuando afirma? La crisis política de representación social se expresó luego en una crisis de representación política. En el Perú después de 1990, bueno, se refiere a que los partidos que todavía pensaban de manera privilegiada de llegar a la sociedad era por medio de los grupos de interés, además de los movimientos sociales y de los núcleos organizados en general. Además, el Perú vivía en un proceso de polarización. Todo esto ocurrió alrededor del proceso electoral de 1990. Finalmente, el vacío político que dejaron una izquierda dividida e idealizada, una derecha que pedía un mandato claro para una reforma neoliberal, Alberto Fujimori. Pregunta número 5. ¿Qué significa la afirmación de Martín Tanaka? El debilitamiento del mundo organizativo no solo se dio en el mundo popular, también en el ámbito de las organizaciones empresariales. En el Perú de 1990 para el Estado y su relación con la sociedad. Durante el fujimorismo, los gremios de empresarios también entraron en conflicto, desatados
por los profundos cambios ocurridos durante estos años. Las reformas neoliberales trajeron cambios en la estructura y composición de los grupos de poder, al punto de que los principales en la actualidad son totalmente diferentes a lo de los 80, salvo algunas pocas excepciones. Con todo esto, muchas gracias por su atención.